Fue la legendaria y sanguinaria batalla de Yaguarcocha un evento real. Y es que a lo largo de los últimos 5 siglos, mucho se ha debatido, tanto a favor como en contra, sobre este supuesto encuentro bélico entre los ejércitos de la resistencia caranqui y de los invasores quechuas del Inca. Por suerte, el paso del tiempo permite desarrollar nuevas tecnologías y cotejar aportes antes desconocidos que pueden arrojar luces sobre esta clase de temas hasta cierto punto controversiales, justamente de los que nos valeremos para desenredar este nudo histórico de la época precolombina. Así que vamos a desmitificar la historia. Empecemos hablando de la laguna en sí misma, a la que hoy conocemos como Yaguarcocha o Lago de Sangre de acuerdo a su significado en quichua, pero a la que los habitantes originales de estas tierras llamaban Cochicaranquí, o agua de la tierra de los Caras en su ya desaparecida lengua homónima. Esta se ubica a apenas 5 kilómetros al noreste del área urbana de la actual ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, cerca de donde se encontraba el importante centro urbano de Caranqui. La laguna constituye un vestigio de épocas posglaciares con al menos 12.000 años de antigüedad, que en la actualidad tiene una superficie de 257 hectáreas y una profundidad máxima de 8 metros. Y de acuerdo a los estudios del año 2006, realizados por Darwin Best, en ella se han acumulado un promedio de 1,5 milímetros de sedimentos anuales durante los últimos 4.000 años. Ya sobre la batalla, las crónicas como las de Cieza de León, Murúa o Garcilaso de la Vega señalan que habría sucedido hacia finales del siglo XV o inicios del XVI, época que coincide con la invasión y conquista de las tropas quechuas de los incas Tupac Yupanqui y Huayna Cápac sobre los Andes septentrionales. Un avance que se habría detenido durante aproximadamente una década al sur de los ríos Guayabamba y Pisque, frontera con la confederación formada por caranquis, cayampis, otavalos, yaruquíes, natabuelas, pastos, entre otros, que conformaban el protoestado conocido por la historiografía moderna como Nación Caranqui. Las tropas de la resistencia norteña estaban lideradas por los caciques Pintac de Caranqui, Nazacota Puento de Cayampi y Laquilaco de Cochasquí, quienes mandaron a levantar una serie de fortalezas como Pambamarca, Quitoloma, Jatuntaqui, Aloburo y Yaracruz, mismas que actualmente son mal llamadas Pucaraes, pues esa palabra describe una construcción incaica y no local. Luego de varios intentos fallidos a lo largo de 10 años, las tropas de Huayna Cápac finalmente lograron romper las defensas caranquis y penetrar en su territorio, siendo las fortalezas junto a la laguna el último bastión de la resistencia. Cuando finalmente se alzó con la victoria, el Inca ordenó la muerte de los soldados que tantos problemas le habían causado, y, según las crónicas, los mandó a degollar a orillas de Cochicaranqui, que se tiñó de sangre y por eso los invasores le dieron el nombre de Yaguarcocha, en su propia lengua. Según la crónica de Herrera y Tordesillas en 1615, en este sangriento capítulo se habrían arrancado los corazones de 50.000 hombres, número que Cieza de León ubica en 20.000 de acuerdo a los testimonios que él mismo recogió en la región en la década de 1550. Por lo que, aunque haya podido ser inflada en el recuerdo popular de los caranquis, la mayor parte de historiadores modernos la consideran la cifra más fiel a la realidad. Pero varios siglos después, algunos expertos comenzaron a dudar sobre la veracidad de la batalla, a veces basados en conjeturas personales y otras en la contrastación de las pocas fuentes o recursos con que disponían en sus propias épocas. En esta línea podemos señalar, por ejemplo, las hipótesis propuestas por algunos historiadores del siglo XX, que buscaba explicar la presencia de restos humanos encontrados en las orillas de la laguna como sacrificios religiosos, pero que la evidencia arqueológica recogida en 2006 por Darwin Best en el fondo de la laguna descarta al no mostrar ningún otro indicio de que la misma haya sido usada para tales fines, como orfebrería o cerámica de características rituales. Sobre el punto anterior, y tal como anota Tobar Zubía en su monografía de Ibarra, es de advertir que la laguna ha disminuido considerablemente por la evaporación, y en estos últimos años los propietarios ribereños han acrecido sus tierras en cosa de 400 metros medidos en la línea de diámetro, espacio en el cual el arado extrae a menudo restos humanos en abundancia, lo cual viene a confirmar la leyenda. Asimismo, el informe del arqueólogo José Echeverría Almeida en 2008 recoge el testimonio de Jaime Cirilo Vallejo Revelo, quien como parte del equipo que realizaba los trabajos de construcción del camino entre el antiguo muelle y el pueblo de Yaguarcocha en el año 1948, declara que se encontraron con una capa de tierra de unos 2 metros de ancho que contenía una cantidad considerable de osamentas humanas, con los esqueletos desarticulados y muchos cráneos, y al final decidieron cubrirla nuevamente. Entonces, además de las crónicas tempranas recogidas por los hispanos de boca misma de los guambraconas, es decir, los hijos de los masacrados en Cochicaranqui, hoy podemos sumar testimonios de hallazgos realizados en la zona por arqueólogos, pobladores, agricultores y trabajadores externos, así como varios estudios realizados con tecnología de punta que prueban de manera concluyente que la epopeya vivida por la resistencia caranqui al invasor inca efectivamente sucedió. Y con esto ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana, a través de la batalla de Yaguarcocha, el cenit de la resistencia caranqui a la invasión inca.
Cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.